Si Sheinbaum lleva a Trump al tribunal, México podría cobrar una factura que supera los 30 billones de dólares. Esa cifra, imposible de imaginar, está a la vuelta de la esquina y tiene a Washington temblando. ¿Qué pasaría si el país que nos arrebató medio continente fuera obligado a pagar por aquel saqueo de 1848? Soy Richard Wolff, economista, profesor emérito de la Universidad de Massachusetts Harvard y llevo más de 50 años estudiando el verdadero funcionamiento del capitalismo. Hoy les traigo un análisis que considero uno de los más importantes de mi carrera, porque lo que está sucediendo entre México y Estados Unidos no es una simple disputa comercial, es la cobranza de una deuda histórica de 177 años. Primero, recordemos lo que ocurrió en 1848. Tras la guerra, Estados Unidos se quedó con 2.400.000 kilómetros cuadrados de territorio que antes pertenecían a México, California, Texas, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y gran parte de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. A cambio, pagó una cantidad ridícula de 15 millones de dólares. Para que comprendan lo absurdo, basta con decir que solo California genera hoy un Producto Interno Bruto mayor que la mayoría de los países del mundo. Si sumamos el Producto Interno Bruto de Texas, Arizona, Nevada, Nuevo México, Utah y Colorado, el total supera los 7 billones de dólares al año. Ahora, la gran pregunta, ¿cómo puede México cobrar algo que pasó hace casi 2 siglos? La respuesta está en la combinación de derecho internacional, evidencia histórica recién descubierta y una estrategia jurídica que ha puesto a Washington en pánico. En los últimos meses, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha trabajado en silencio con un equipo de abogados internacionales especializados en derecho histórico y reparaciones. No hablamos de cualquier abogado, hablamos de expertos que ya han ganado casos contra gobiernos poderosos en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. El caso se basa en una cláusula del Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848, que nunca se cumplió. Esa cláusula garantizaba protecciones específicas para los mexicanos que quedaron en territorio estadounidense y derechos de propiedad que fueron sistemáticamente violados. Además, documentos recién desclasificados de noviembre de 2025 revelan correspondencia diplomática que prueba que funcionarios estadounidenses sabían que estaban infringiendo el derecho internacional. Esa evidencia cambia todo el panorama legal. Normalmente, el derecho internacional habla de prescripción. Después de cierto tiempo ya no puedes reclamar. Pero hay una excepción crucial. Cuando se trata de violaciones continuas, cuando los efectos del daño persisten hasta el presente, el reloj de la prescripción no corre. Cada día que pasa, Estados Unidos extrae riqueza de territorios que fueron mexicanos. El petróleo de Texas, la tecnología de California, la agricultura de Arizona y los minerales de Nevada siguen generando beneficios para Estados Unidos y pérdidas para México. En derecho internacional eso se llama daño continuo, y los daños continuos no prescriben. En octubre de 2025, Sheinbaum tuvo una reunión privada con representantes de varios países que han enfrentado situaciones similares. Naciones africanas que han demandado reparaciones a potencias coloniales, países del Caribe que han llevado casos contra Reino Unido y Francia. Todos ellos compartieron con México sus estrategias y sus errores. De esas conversaciones surgió un plan de acción en 3 fases. La primera fase, que ya está en marcha, consiste en documentar exhaustivamente todos los daños históricos. No solo el territorio perdido, sino también los recursos extraídos, las vidas perdidas, las comunidades destruidas y los derechos violados. Más de 200 historiadores, economistas y abogados trabajan coordinadamente para reunir pruebas, mapas, registros de minas y testimonios de familias que fueron despojadas. La segunda fase es la construcción de alianzas internacionales. México no puede enfrentarse solo a Estados Unidos en un tribunal. Necesita el apoyo de otros países, especialmente de aquellos que también han sufrido el imperialismo estadounidense. En 2025, México ha fortalecido sus relaciones con el bloque de economías emergentes conocido como los BRICS, China, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica y los nuevos miembros como Irán, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos. Todos tienen un interés claro en ver a Estados Unidos enfrentar consecuencias legales por su historia imperial. La tercera fase es la presentación formal del caso ante tribunales internacionales. Según mi investigación, eso podría ocurrir tan pronto como febrero de 2026. La estrategia contempla presentar el caso simultáneamente ante la Corte Internacional de Justicia y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa doble presión crea una situación que Estados Unidos no puede ignorar. Sin embargo, hay un detalle que pocos conocen.
Estados Unidos nunca ratificó el Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional y en 2005 retiró su aceptación de la jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia precisamente porque perdió un caso contra Nicaragua. Eso significa que, legalmente, Estados Unidos puede negarse a comparecer. Entonces, ¿de qué sirve llevar a Estados Unidos a un tribunal si puede simplemente no presentarse? Aquí es donde la brillantez de la estrategia mexicana se vuelve evidente. El objetivo no es necesariamente ganar un fallo ejecutable. El objetivo es ganar la batalla de la opinión pública mundial, exponer la hipocresía de un país que se presenta como defensor del derecho internacional mientras viola sistemáticamente ese mismo derecho. Imaginen el escenario. México presenta ante la Corte Internacional de Justicia un caso documentado con miles de páginas de evidencia histórica. Estados Unidos se niega a comparecer. La Corte emite un fallo a favor de México declarando que Estados Unidos debe reparaciones. Washington ignora el fallo, pero ese fallo queda registrado en la historia. Cada vez que Estados Unidos quiera criticar a otro país por violar el derecho internacional, México y el mundo entero podrán señalar ese fallo ignorado. El costo económico para Estados Unidos de este proceso sería enorme, incluso sin un fallo ejecutable. En este momento, diciembre de 2025, la economía estadounidense depende críticamente de su imagen como un país que respeta las reglas. Los inversionistas internacionales confían en Estados Unidos porque creen que es un lugar donde se respetan los contratos y las leyes. Un proceso judicial internacional que exponga a 177 años de violaciones legales dañaría esa imagen de manera significativa. Mis cálculos indican que solo el daño reputacional podría costarle a Estados Unidos entre 500,000 millones y $1 billón en inversión perdida durante los próximos 5 años, sin contar el impacto en el valor del dólar, que ya está bajo presión por otras razones que explicaré más adelante. Ahora quiero hablarles de un precedente poco conocido pero extremadamente poderoso que el equipo legal mexicano está utilizando. En 2001, la Conferencia Mundial contra el Racismo en Durban, Sudáfrica, estableció principios sobre reparaciones por daños históricos. Estados Unidos abandonó esa conferencia precisamente porque no quería enfrentar demandas de reparaciones, pero los principios de Durban siguen vigentes en el derecho internacional y México los está utilizando como base para su caso. Según esos principios, los estados tienen la obligación de reparar los daños causados por el colonialismo y la conquista territorial. La reparación puede tomar múltiples formas: compensación financiera, restitución de propiedad, rehabilitación, satisfacción simbólica y garantías de no repetición. México está pidiendo todas esas formas, pero el énfasis está en la compensación financiera. ¿Cuánto vale el territorio que Estados Unidos le quitó a México? Esa es una pregunta que economistas de todo el mundo han tratado de responder y las cifras varían enormemente según el método de cálculo. Solo California tiene un Producto Interno Bruto anual de aproximadamente $4 billones. Si California fuera un país independiente, sería la cuarta economía más grande del mundo, superando a Alemania. Texas aporta alrededor de $2 billones y los demás estados suman otro billón. Estamos hablando de territorios que generan más de $7 billones cada año. México no está pidiendo que le devuelvan el territorio. Eso sería políticamente imposible. Lo que está pidiendo es una compensación por 17 años de explotación de recursos que legítimamente le pertenecían. Si calculamos el valor de todo el oro extraído desde la fiebre del oro de 1849, todo el petróleo bombeado desde que se descubrió en Texas, toda la agricultura producida y todos los minerales extraídos, llegamos a cifras que superan los $30 billones. Además, el equipo legal mexicano está incluyendo en su demanda los intereses compuestos desde 1848. Si aplicamos una tasa de interés modesta del 3% anual compuesto durante 177 años, el resultado es astronómico, supera incluso el Producto Interno Bruto mundial actual. Por supuesto, México sabe que nunca recibirá esa cantidad, pero la estrategia de pedir una cifra enorme es intencional. En negociación eso se llama anclar alto. Cuando empiezas una negociación pidiendo algo muy grande, estableces una ancla psicológica. Incluso si terminas recibiendo una fracción de lo que pediste, esa fracción será mayor que si hubieras empezado pidiendo algo modesto. México podría terminar recibiendo $100,000 millones, que comparado con 30 billones parece poco, pero sigue siendo una cantidad transformadora para la economía mexicana. Ahora veamos la reacción en Washington. Dentro de la Casa Blanca y el Departamento de Estado hay un debate interno feroz sobre cómo responder a la estrategia mexicana. Un grupo liderado por asesores cercanos a Trump quiere una respuesta agresiva.
imponer aranceles masivos a México, cerrar la frontera, deportar trabajadores mexicanos y usar toda la fuerza económica de Estados Unidos para aplastar cualquier pretensión mexicana. Argumentan que mostrar debilidad ante México invitaría a otros países a presentar demandas similares, y tienen razón en eso. Si México tiene éxito, países como Filipinas, Puerto Rico, Hawái y docenas de naciones que sufrieron el imperialismo estadounidense podrían seguir el mismo camino. Pero hay otro grupo en Washington que entiende algo que Trump no quiere admitir. Estados Unidos ya no puede tratar a México como lo hacía hace 50 años. La economía estadounidense depende de México de maneras que pocos ciudadanos estadounidenses comprenden. México es el principal socio comercial de Estados Unidos, superando incluso a China. El comercio bilateral supera los $800 mil millones anuales. Más de 5 millones de empleos estadounidenses dependen directamente de ese comercio. La cadena de suministro entre ambos países está tan integrada que una interrupción de 48 horas colapsaría la producción de automóviles, electrónicos y productos agrícolas en todo Estados Unidos. Esa dependencia le da a México un poder de negociación que nunca había tenido antes y Sheinbaum lo sabe. La amenaza de un juicio internacional no es solo un gesto simbólico. Es una carta de negociación que México puede usar para obtener concesiones reales en otros temas: aranceles, migración, inversión y respeto diplomático. En las últimas semanas de noviembre y los primeros días de diciembre de 2025, se registró una llamada telefónica de más de 2 horas entre Sheinbaum y Trump. Según mis fuentes, Sheinbaum le explicó a Trump exactamente lo que México estaba preparando, le describió el caso legal, los precedentes internacionales, las alianzas que México estaba construyendo y le ofreció una alternativa: reconocer voluntariamente la deuda histórica y negociar un acuerdo de reparaciones antes de que México presentara el caso formalmente. Eso le permitiría a Estados Unidos controlar la narrativa, presentar el acuerdo como un gesto de buena voluntad y evitar la humillación de un fallo internacional en su contra. La respuesta de Trump, como era de esperarse, fue de enfado, amenazó con todo tipo de represalias y dijo que México estaba jugando con fuego. Sin embargo, Sheinbaum no se intimidó. Le recordó que México tiene opciones que Estados Unidos no puede controlar: fortalecer su relación con China, unirse formalmente a los BRICS, limitar la cooperación en temas migratorios y avanzar con el caso legal. Ese intercambio revela el cambio fundamental en las relaciones de poder globales. Durante décadas, Estados Unidos pudo hacer lo que quisiera con sus vecinos sin enfrentar consecuencias. La doctrina Monroe, que declaraba a América Latina como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos, funcionó porque ningún país tenía la capacidad de desafiarla. Pero eso está cambiando. China se ha convertido en el principal socio comercial de varios países latinoamericanos. Los BRICS ofrecen una alternativa al sistema financiero dominado por Estados Unidos, y países como México están descubriendo que tienen más poder del que creían. En resumen, lo que está en juego no es solo dinero, es la idea misma de justicia internacional. Estados Unidos se ha presentado durante mucho tiempo como defensor del derecho internacional, pero ahora se ve obligado a responder a una demanda que expone una violación sistemática de ese mismo derecho. Si la Corte Internacional de Justicia emite un fallo a favor de México, aunque Estados Unidos lo ignore, el fallo quedará registrado en la historia y servirá como referencia cada vez que Washington intente criticar a otros por violar el derecho internacional. El costo reputacional, la presión de los inversionistas y el daño potencial al valor del dólar son solo la punta del iceberg. México está usando la ley, la historia y la diplomacia como una herramienta de poder, y el mundo está mirando. En los próximos minutos desglosaremos cada una de las piezas de este rompecabezas, desde la documentación histórica hasta la estrategia de alianzas internacionales, y veremos por qué esta es la jugada más grande que ha visto América Latina en décadas. Manténganse atentos, porque lo que está por venir cambiará para siempre el equilibrio de poder en el continente. Y ahora, con la evidencia en nuestras manos, el equipo mexicano ha dividido el trabajo en 4 frentes. El primero es la recopilación meticulosa de archivos, desde los registros coloniales en la capital española hasta los pergaminos archivados en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Allí se descubrió una correspondencia del año 1847, firmada por un diplomático norteamericano, que admite que la invasión fue planeada como una maniobra de expansión territorial. Ese documento, una joya de la historia, sirve como el núcleo de la acusación de agresión ilegal. El segundo frente está a cargo de juristas internacionales, especialistas que han defendido naciones africanas frente a potencias coloniales. Ellos han trazado la línea jurisprudencial que vincula el concepto de daño continuo con la obligación de reparación.
En la jurisprudencia de La Haya, el caso de la República de Sudáfrica contra un antiguo colonizador estableció que la extracción de recursos que persiste durante generaciones no se extingue con el paso del tiempo. México utiliza ese precedente para argumentar que cada barril de petróleo extraído en Texas, cada onza de oro sacada de Nevada, sigue alimentando la riqueza estadounidense mientras el país que originalmente poseía esas riquezas permanece empobrecido. El tercer frente, liderado por economistas de renombre, ha elaborado varios modelos de cálculo. Uno de ellos capitaliza los ingresos anuales de los estados cedidos a una tasa de descuento razonable, generando una cifra que supera los 28,000 millones de dólares. Otro modelo suma los intereses compuestos sobre los 15 millones de dólares que Washington pagó en 1848, aplicando una tasa del 3% durante 178 años, lo que lleva a una cifra que supera los 8,000 millones. Los expertos no pretenden que esas sumas se paguen en su totalidad, sino que sirvan como ancla de negociación, obligando a Washington a ofrecer una compensación sustancial y a reconocer la deuda histórica. El cuarto frente es la campaña de comunicación y diplomacia. Desde la Ciudad de México hasta Bruselas, pasando por Pekín y Moscú, se están organizando ruedas de prensa, foros académicos y mesas redondas con líderes de los BRICS. Los países que también han sufrido despojos coloniales han expresado su solidaridad y han ofrecido apoyo político en la Corte Internacional de Justicia y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esa red de respaldo internacional crea una presión que trasciende el ámbito legal. Convierte al caso en una cuestión de reputación global. Ahora bien, ¿qué pasa si Estados Unidos decide no comparecer? La Corte Internacional de Justicia puede emitir un fallo a favor de México aun cuando el otro estado se niegue a acatarlo. Esa sentencia quedará inscrita en los anales del derecho internacional y servirá como precedente cada vez que Washington intente sancionar a un país que, a su vez, le reclame justicia. El costo reputacional sería inmenso. Los inversionistas, que hoy confían en la estabilidad del dólar porque lo perciben como la moneda de reserva mundial, empezarían a cuestionar esa certeza. Los flujos de capital podrían desviarse hacia monedas alternativas, como el yuan o el euro, o hacia criptoactivos que prometen menos dependencia de los sistemas bancarios estadounidenses. En el plano interno, la presión sobre los legisladores estadounidenses crecería. Los representantes de los estados que dependen de la cadena de suministro mexicana sentirían el impacto de posibles aranceles y de la interrupción del flujo de autopartes. Los sindicatos de trabajadores de la industria automotriz, que ya han manifestado su preocupación por la pérdida de empleos, podrían alinearse con la demanda de una solución negociada que evite una guerra comercial. En ese escenario, la lógica económica obligaría a Washington a tender la mano, aunque sea para firmar un acuerdo que incluye inversiones en infraestructura mexicana, proyectos de energía renovable y la creación de un fondo de desarrollo regional. Todo este entramado muestra que el caso no es una simple disputa de dinero, sino una verdadera reconfiguración del equilibrio de poder. La doctrina Monroe, que durante más de 160 años sostuvo que América Latina era una zona de influencia exclusiva, está siendo desmantelada paso a paso. China, que se ha convertido en el principal socio comercial de varios países latinoamericanos, y los BRICS, que ofrecen alternativas al sistema financiero dominado por los Estados Unidos, están proporcionando a México las herramientas para ejercer una presión que antes era impensable. Al observar este proceso, queda claro que la justicia internacional está evolucionando. El derecho, que antes se aplicaba de manera selectiva, ahora se vuelve una arena en la que los países más pequeños pueden desafiar a los grandes. La historia nos muestra que los imperios que ignoran sus propias contradicciones terminan debilitándose. En este caso, México está usando la ley, la historia y la diplomacia como una herramienta de poder, y el mundo está mirando. Con todo lo expuesto, la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos dispuestos a aceptar que los agravios del pasado continúen sin respuesta o queremos ser parte de un nuevo orden donde la responsabilidad histórica sea reconocida y reparada? La respuesta no es solo para los gobiernos. Cada ciudadano, cada estudiante, cada trabajador que depende del comercio transfronterizo tiene un rol. Informarse, debatir y exigir transparencia a los líderes es el primer paso para que esta lucha no quede en una mera pieza de archivo. Así que los invito a seguir de cerca cada desarrollo, a compartir este análisis con sus contactos y a participar en los foros que se abrirán en los próximos meses. La historia está en marcha, y nosotros somos los testigos que pueden decidir si se escribe con justicia o con olvido. Manténganse alerta, mantengan la curiosidad y, sobre todo, mantengan la convicción de que la verdad y la reparación son posibles. Soy Richard Wolf, gracias por acompañarme y hasta la próxima.